Buenas a todos los que estén viendo este video. Mi nombre es José Jesús Cadenas Jiménez de la Universidad César Vallejo, cursando el primer ciclo de la carrera de Ingeniería de Sistemas. En esta oportunidad voy a resolver los ejercicios de la sesión 13 del curso Fundamentos de Programación. Estos ejercicios serán 2, 3 y 4. A continuación voy a dar lectura al primer ejercicio, que sería ejercicio número 2. Dice, calcular el número de elementos negativos ceros y positivos de un vector dado de n elementos. Entonces aquí necesitamos que el usuario, el que vaya a usar el programa, ponga los elementos que quiera, que sería n elementos, y ponga los elementos que quiere, 5, 2, 0, menos 2, 3, 1, algo así. Entonces, vamos a hacer eso. En fin, aquí está. Yo ya tengo las carpetas creadas para los ambos ejercicios, también con lo que me pide cada ejercicio como comentario. Muy bien, para no andar volviendo a cada rato. Listo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es que el usuario nos indique cuántos elementos quiere. ¿Cuántos elementos quiere? Pues en elementos. Entonces, que ponga los elementos que quiera. Entonces tenemos que poner n. ¿Qué es lo que voy a hacer? Eh, Primero definirlo, n. Ahora ya sabremos cuántos elementos quiere el usuario. Lo siguiente sería, a ver, calcular el número de elementos negativos y cero positivos en un vector dado n elementos. De la cantidad de elementos. Muy bien, entonces lo segundo que necesitaríamos sería dónde va a ingresar todos esos elementos en un vector, que se define de la siguiente manera. En este caso, int, lo voy a llamar al vector números, abrimos las llaves, igual, new, int, y aquí que entre n. Ya está, así se define como un vector. El nombre, este indica que es un vector, las llaves, igual, new vector, nuevo vector, que es el entero, y la cantidad que pongo aquí como n, entonces esa será la cantidad de vectores que tendré. O no, la cantidad de elementos que tendrá el vector. Como yo soy en clase, 0, si pongo en n 5, será 0, 1, 2, 3 y 4, que son 5 elementos. Muy bien, entonces ahora, ¿qué sería? Que indique, lo siguiente sería que indique los elementos que va a poner cada uno. Entonces, para eso, se tiene que hacer repetitivo, como ya vimos en clase, for. Voy a usar el i, así que no, ya lo definimos como entero. Muy bien, y es igual a 0, o sea, que comienza en 0, y hasta que i sea menor que números y cuán grande sea el vector números. Y que aumente de 1, ¿no? Nada más, ya está. Ahora aquí abajo, números, como va a empezar en 0, esto ya se explicó en clase, pero lo explico acá. Como va a empezar en 0, entonces i va a ser 0, que sería el primer elemento. Entonces nos está pidiendo ahí, o mejor dicho, cuando escribamos, vamos a poner el número que escribamos. Por ejemplo, en ese momento nos piden, en ese momento ponemos 5, entonces el elemento 0 en posición 0 será 5, y después nos pide otro número que, digamos, pongamos 2, entonces el elemento 1, o sea, en posición 1 será 2, y así sucesivamente. Entonces, no, mejor para ir contando, ingrese el elemento aquí separo, y acá entro con el señor profesor 1. ¿Por qué? Porque inicia en 0, entonces ingrese el elemento
0 más 1, ingresa el elemento 1. Después, cuando sea el segundo elemento, será 1 más 2, ingresa el elemento 2. Muy bien. Y aquí ya. Ahora, nos pide contar, calcular el número de elementos negativos, o sea, cuántos negativos, cuántos ceros y cuántos positivos hay. Entonces vamos a necesitar 3 contadores. ¿Qué voy a... Contador igual a 0, contador 1, bueno, contador 2 igual a 0, 3 igual a 0. Ahora sí. Muy bien, ya tengo 3 contadores que son los que me servirán para contar. Vale la redundancia. Ya. Entonces, acá es una condición. ¿Por qué? Porque si es positivo, pues se cuenta. Si es negativo, se cuenta. Si es cero, se cuenta. Entonces no van a... Entonces un if, el, los números también le van a ingresar, o sea, los elementos que ya se han guardado, ya están guardados en el vector números. Entonces números i, que piensan cero, tendrá un valor, porque ya lo puse anteriormente. O sea, en la línea 14. Muy bien, si elementos... No, si elemento de número es menor que 0, entonces oye, cont más. Se aumenta el contador. Si no, if, eh, y es igual a 0. No, entonces, contador 2 más. Aumenta en 1. Else, if, números, es mayor a 0. Entonces, contador 3 más, amén. Listo. Acá salimos del if for. Ya está, listo, ya tendríamos todo. Ahora lo único que tendríamos que hacer es pegar los resultados que nos salen. Show message, dialog, null. A ver, y ¿cómo sería? Elementos negativos ingresados. ¿Cuál es el contador que va a contar los elementos negativos? Pues en este caso, espacio, sí, también. Más el primer contador. Bien. Enter, abrimos el espacio, cantidad de ceros ingresados. ¿Cuántos son los ceros ingresados? Aquí, ¿verdad? Digo, más contador 2, que es el contador de ceros. Siguiente. Elementos positivos ingresados. Separamos, contador 3. Y ya. Eso sería todo el programa. Vamos a ver. Vamos a elegir negativos 1. Sí, menos 5, 2, 2 ceros, voy a poner 0, 0, 1, 2, 3, 4 y un 3. O sea, un negativo, 2 positivos y 2 ceros. Eso me debería de poner. Vamos a ver. Ingreso la cantidad de elementos. Quiero 5 elementos. Ingreso el elemento 1, menos 5. Ingreso el elemento 2, 2. Ingreso el elemento 3, 0. Ingreso el elemento 4, 0. Ingreso el elemento 5, 3. Muy bien. Elementos negativos, 1, como dije. Ay, lo puse mal. Ahorita lo voy a poner. Cantidad de ceros ingresados. Ay, qué feo escribí. Cantidad de ceros ingresados 2 y elementos positivos ingresados 2. Claro. Ahorita lo corrijo.
Cantidad de ceros ingresados. Elementos que ingresados. Ahora sí, lo voy a hacer para que se vea que se ha corregido. 5, 5, 2, 0, 0 y 3. Muy bien. Cantidad de ceros ingresados, elementos positivos ingresados, 2. Muy bien, el primer ejercicio está correcto. Vamos acá en el ejercicio 3. Y bueno, como acá está el comentario, entonces no voy a volver al Word. Dice, es lo mismo. Se tiene, por si acaso, sí, se tiene una lista de n nombres de alumnos. Escribir un algoritmo que solicite el nombre de un alumno. Busquen la lista, en la lista vector array, lo mismo es. Bueno, no me acuerdo la teoría muy bien, pero es un vector en este caso. Si el nombre está en la lista, o sea, tiene que buscar si es que el nombre que ya pusimos, o sea, que en ese momento ya habrá puesto, si está en la lista. Y muestra un mensaje si está o no. O sea, sí o no. Ya está. Eso ya todo. Muy bien. Primero n. Entonces n para, para que sepamos cuántos elementos tendrá el vector. Muy bien, tenemos cantidad de alumnos. Ahora lo siguiente es definir, al menos en mi caso, definir qué tipo de vector será. Entonces, a ver, son nombres. String es igual. No. String, el nombre, el vector nombres. Nombres, que es un vector. New. Muy bien, ahora a leerlo, o sea, para que ponga cuáles son los elementos dentro. Entonces, sí. Pues, lo pongo aquí. Y, ya. Nombres es igual JTP. Ya. Ahora, muy bien. Entonces, ahora nos pide, o sea, nos dice, escribir un algoritmo que solicite el nombre de un alumno, que solicite el nombre de un alumno y que lo busque en la lista que ya pusimos. Entonces, ahorita voy a poner la variable para que el usuario tenga que poner el nombre que quiere buscar. Entonces, nombre requerido. String. No sé si string es igual nombre. Ingresa el nombre del alumno que requiere. Ya está. Ah, no, está bien. Ahí vamos también. ¿Qué pasó? Variable. Ah, será así. Ya, un error muy tonto, la verdad, pero bueno. Ya, nombre requerido y ya está, como cadena. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es comparar. ¿Por qué? Porque aquí ya ingresó la cantidad de nombres que va a poner. Acá, no, acá. Acá simplemente la definición del vector. Acá ya puso los nombres, dependiendo de cuántos nombres quieras. O sea, si puso 5 aquí,
Acá ya puse los 5, o sea, cuando termine esta estructura repetitiva, acá ya habrá puesto los nombres. Entonces, acá pone el nombre que requiere. Digamos, acá pone Lucía y acá pone Lucía. Entonces, supone que debe aparecer un mensaje que diga que exista. Entonces, como para trabajar con vectores, al menos por ahora, nos han dicho que se hace con for. Entonces, así empezamos. Entonces, esto también es una condición de if. ¿Por qué? Porque si es que aparece, entonces dirá un mensaje si aparece. Si es que no, pues no. Entonces, if nombres, si el nombre es cero, bueno, una comparación, ¿no? Si nombres punto equals, el profesor ya lo dijo en la clase, es igual al nombre requerido, entonces, entonces, mensaje será igual a, claro, mensaje. ¿Por qué mensaje? Porque no quiero andar escribiendo cada rato, entonces, mensaje será igual a, si se encuentra, nada más así, simple. Porque es lo que me pide, me dice si es que se encuentra o no, entonces, si se encuentra. Si no, else, mensaje, mensaje, no se encuentra. Se encuentra. Muy bien, ya sería todo. No, ¿qué pasa acá? Ese Bluetooth. Close. Sale bien. Ya. Ese es todo. Mensaje y ahora imprimir el mensaje, obviamente. Bueno, claro, el alumno buscado que buscó más mensaje. Si se encuentra, no se encuentra. Entonces, el alumno que buscó, si se encuentra o no se encuentra. Mensaje, pues, no inicializado. A ver, ya está. Vamos a comprobar. Cantidad de alumnos, quiero poner 5 nombres. Luciana, José, Juan, no, así, Pepe y Lucas. ¿Qué nombre requiero? Requiero José. No, hay. Error, error, error. El uno que busco no se encuentra. Ahorita lo arreglo. Discúlpenme. Muy bien, ya encontré el error que decía o que saltaba. El error era el break, faltaba el break. ¿Por qué? Porque una vez que yo ponía em, el nombre requerido, se igualaba primero a la posición cero. Digamos que yo ponía, así, en la posición cero a Luciana, en la posición uno a Jorge, en la posición 2 a José, en la posición 3 a Luis y en la posición 4 a Lucas. Entonces con cada repetición se iba igualando o comparando con uno de estos, o sea, con 0, con 1, con 2, con 3 o con 4. Y me saltaba el resultado. Entonces, si yo ponía, digamos, el nombre requerido Luciana, se comparaba con el 0, que es Luciana. Entonces, ahí sí, me sale el mensaje que sí se encuentra. Pero después, Jorge se compara no, Luciana se compara con Jorge, pero en ese caso, como no es cierto, entonces se reemplaza el anterior mensaje con sí con no. Y como ya es no, o sea, Luciana solo se cumple con Luciana, entonces va a seguir siendo no, 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 y al final va a salir el mensaje de error, o mejor dicho, va a salir ese mensaje que está mal.
ejemplo, y ahorita lo voy a comprobar. Luciana, Jorge, José, Luis, Lucas, nombre que Luciana. Ah, no, me olvidé de borrar el break para que se muestre. Aquí. 5, Luciana, el alumno se encuentra. Y como ya vieron, o sea, poniendo el break, sí, ya se arregla ese error. ¿Por qué se arregla? La razón por la que se arregla es porque, eh, digamos, pongamos Luciana en el nombre requerido, se iguala y el mensaje es sí. Entonces, pum, se imprime y ya está. Después, cuando se compara con Jorge, nota que no, o sea, ve que no, entonces, pero como es no y sale break, entonces se sale de la comparación if. Ya no lee el mensaje, no se encuentra. Miren. Voy a hacer, ya lo hice con Luciano, voy a hacerlo con Jorge. 5, Luciana, Jorge, C, Luis, Lucas. ¿Cuál que quiero Jorge? Si se encuentra. Antes no salía eso. Antes se encocaba con todos, excepto con el último. Pero así no es como debe funcionar el programa. 5, Luciana, Jorge, José, Luis, Lucas. En este caso voy a poner un nombre que no aparece, que no he puesto, que en su caso es Pepe, y dice no se encuentra. Lo único que me faltaba era el break. Y ya, bueno, esa es la solución del error que me salió antes. Y también le agregué aquí, cosa que no había hecho, para que se indique que ingrese el alumno 1, ingrese el alumno 2, antes le había puesto no sé, ingrese los nombres del alumno. Sí, acá tengo mis anotes. Ingrese los nombres del alumno. Eso sería el ejercicio 3. Muy bien, ya resuelto, entonces pasamos al ejercicio 4. Se dispone de una lista de n números enteros, calcular su valor máximo y el orden que ocupa en la tabla el menor de los números. Ok, entonces lo mismo n. Ahora aquí. El primer número que puse ya está, pero no está en la posición 1, todos saben que no. Está en la posición 0, pero como digo, es más entendible porque puse 5 números, entonces es el primero que puse. Eso sería todo. Serían los 4 ejercicios ya resueltos. Muchas gracias por muy bien. Entonces, if no números dentro del i, eh, if números dentro del i, ay no, ¿qué hago? No, más número, menor número, okay. Sí, es mayor, el máximo signo, mayor que el max número, entonces max número será igual a el valor en ese momento
Entonces, así sería el valor que tome el vector en ese momento. O sea, si digamos el máximo valor del vector está en la posición 0, ahí sería 0 y me coge el valor que sería el mayor número. Ok. Y si no, o bueno, eh, o bueno, o sea, necesito ahora. Ah, claro, tengo que hacer otro for, no puedo hacer el mismo esto porque sería otra condición. For, bueno, lo mismo la verdad que esto. Vamos a copiar y pegar. Okay. Se puso lento, se puso lento. Acá es menor que menor número. Entonces, menor número sería igual a este. Y ya estaría. Solo. Ah, no, claro. Acá un aditamento que yo puse fue el mensaje ya que salga aquí. ¿Por qué? Porque antes estaba haciéndolo y tenía problemas con ponerlo y se me solucionó simplemente poniéndolo ahí en la condición. Claro, que es que si es menor, me da una condición que me diga cuál es el menor número y dónde está. Entonces, mensaje, el menor número es más, no, me, más, y se encuentra en la posición aquí y, o sea, que sería la posición. Muy bien, eso sería todo. Ahora a imprimir. Eso sería todo. Inicializar y ahora sí. Muy bien. Voy a usar los mismos números que el primer ejemplo. Ingresa la cantidad que quiero 5 números. Ingresa el número, ok, ingresa el número menos 5, 2, 0 y un 3. Ya ahí me dice, el mayor número es 3, el menor número es menos 5 y se encuentra en la posición 0. ¿Por qué? Porque fue el primer número que puse. Entonces, si quisiera ponerlo un poco más entendible, porque, o sea, yo entiendo que está en posición 0. ¿Por qué? Porque los vectores comienzan 0, 1, 2, 3, 4 y hasta ahí llega en este caso porque puse que es solo 5 elementos. Entonces, si yo quisiera hacerlo más entendible, como digo, podría poner esto aquí y ya está. Sería lo único. Y eso es lo número que quiero 5 menos 5. Ahí, puse. Y comando muchos clics, ya está. 5 menos 5, 2, 0, 0, 3. Y ahí está. Se encuentra en la posición 1. ¿Por qué? Porque fue el primer número que puse y ahí está. Pero no está en la posición 1. Todos sabemos que no. Está en la posición 0, pero como digo, es más entendible porque puse 5 números, entonces es el primero que puse. Y eso sería todo. Serían los 4 ejercicios ya expertos. Muchas gracias por